que nos lleva hacia la morada celestial. Pero algo que está asegurado en la palabra, y como digo, más en los tiempos del fin, es que vamos a tener noches. De hecho, dice, se acerca el amanecer, ya la noche está avanzada, dice el apóstol Pablo en Romanos. Y eso lo escribió hace casi 2000 años. Hoy en día podemos decir que la noche está muy avanzada y se acerca el amanecer. Cristo está a la puerta. ¿Cuántos dicen amén? Y hay un momento amén, gloria a Dios. Hay un momento en la noche cuando se acerca el amanecer que los que hemos estado en las vigilias de la noche se hace especialmente oscura, densa la noche. Y ese es el tiempo que estamos enfrentando como seres humanos. Sin embargo, en medio de todo eso, Jesús estaba allí. Jesús estaba en esa barca. Y eso es lo que hacía diferente el viaje. Y también en nuestras vidas, hermanos, enfrentamos vientos furiosos. Hay muchas situaciones que quizás escapan a nuestro control, que quizás nos superan como seres humanos. Hay incertidumbres que es como una nube oscura que se posan sobre las naciones y nos preguntamos en qué acabará esto con todo lo que está pasando, pues en el ámbito moral, en el ámbito familiar, en el ámbito político, en el ámbito económico. Hay inseguridad, hay incertidumbre y cosas que son situaciones que pueden hacer que el corazón del hombre se sienta como ellos, angustiados. ¿Era justificada su angustia? Sí, porque el agua ya entraba. Dice Marcos, se anegaba la barca. Y ellos, quien ha sido marinero y ha estado en medio de la tormenta, respeta el mar. Aunque sea alguien hábil, respeta el mar. Porque cuando se levantan esas olas, el viento, parecen los barcos de papel, suben, bajan. Dice en un salmo que los marineros han visto a Dios en las profundidades, han visto la salvación de Dios en medio de la desesperanza. ¿Por qué? Porque se levanta la fuerza del mar y es algo impresionante. Nosotros también muchas veces nos sentimos así, tan pequeños en medio de un mundo tan complejo. Pero yo quiero decirte que ninguna tormenta es mayor que nuestro Salvador. Yo quiero decirte que ningún mar embravecido tiene más poder que Jesucristo y que ninguna situación escapa a su dominio. Quiero decirte que Él no es simplemente un hombre, es Dios Todopoderoso. ¿Qué hombre es este? ¿Qué clase de hombre tenemos en la barca que aún el viento y el mar le obedecen? No es cualquier hombre, aunque era un hombre, era mucho más que un hombre. Dios hecho hombre, el Jesucristo Todopoderoso. Aleluya, gloria a Dios, amén. Cuando les llama la atención, así lo veo yo, no es tanto por la tormenta, porque Él comprende que el hombre se puede sentir amenazado por muchas cosas y su alma se agita. Él nos hizo, Él nos comprende. Él incluso nos ha puesto instinto de protección para darnos cuenta del peligro. O sea, ellos no podían estar tan panchos, como decimos en España, tan campantes ahí ante el agua que ya entraba en la barca. No creo que el problema era ese. Tampoco creo que el problema era que le despertaran. He oído incluso quien dice, esos discípulos incrédulos, ¿para qué le molestan? Ellos tenían que haber reprendido el mar, ellos tenían que haber calmado el viento. Pero tengamos en cuenta que están comenzando a andar con Jesús. Y en este momento ni siquiera Mateo, que escribe esto mismo, aún Mateo todavía no está convertido. No creo que Jesús les pida esa clase de fe de ellos calmar la tormenta o calmar la tempestad.
para mí el asunto era que todavía ellos no comprendían quién iba con ellos en la barca. O sea, aún ellos no entendían con quién estaban caminando. Ven aquella tormenta muy grande y a Jesús pequeño. ¿Quién había dicho vamos al otro lado? Jesús. ¿Quién estaba ahí con ellos? El mismo que había ya transformado el agua en vino, sanado leprosos, ciegos, cojos, paralíticos. El mismo que les había llamado y se habían sentido atraídos ante su enseñanza, ante la gracia, el unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Y esos discípulos dejaron a Juan y dejaron las redes y dejaron todo y le siguieron. Estaban comenzando a conocerle, pero todavía no le conocían en esa dimensión para sentir paz en medio de la tormenta. Cuanto mayor es tu Dios, más pequeña se hace la tormenta. Cuanto mayor es mi Cristo, más pequeñito es mi temor. Porque yo sé que Él está en la barca. Él está descansando, su presencia está descansando en mi corazón. Su presencia está descansando en mi casa, en mi familia. Su presencia está con nosotros en la iglesia. Él no se ha ido, Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y Él no es un gran profeta, Él no es un gran hombre simplemente. Él no es un Dios con minúscula, Él es el Dios con mayúscula, creador de los cielos y la tierra. El eterno, el altísimo, el todopoderoso, iba allí con ellos. Dice en Juan, en el capítulo 2, en el verso 11, cuando convierte el agua en vino, dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Entonces el caminar con Jesús era eso. Este principio era solamente un principio: transformar aquel agua en vino. Mayúsculo milagro que reta la razón y la lógica de los llamados científicos. Una vez en Inglaterra estaba un hombre promulgando el ateísmo, estaba hablando porque había libertad de expresión y entonces estaba diciendo qué tonterías, qué mitos nos han contado. Ustedes pueden creer esas leyendas del cristianismo de que, y había gente escuchando a aquel hombre, de que Jesús anduviera sobre el mar, por favor. De que Jesús, Él calmara la tormenta, la tempestad, por favor. O de que Jesús convirtiera el agua en vino. Eso son historias de niños. Y un hombre se había parado y estaba indignado escuchándolo y levantó la mano y dijo: caballero, perdona que le interrumpa. Usted no puede creer ese milagro de que Jesús convirtiera el agua en vino. Un milagro más grande hizo Él en mi vida. Yo era un borracho empedernido y en mi caso convirtió el vino en ropa para mis hijos. Convirtió el vino en cama y en muebles, en comida en mi despensa. Convirtió el vino, aleluya. Gloria a Dios. Era solamente un principio convertir el agua en vino. ¿Para qué? Todo eran señales que contenían un mensaje para que los discípulos comprendieran qué clase de hombre, qué hombre es este, qué clase de hombre, que estaban caminando no con cualquier hombre, con el Mesías prometido, con el hombre más maravilloso, más grande y más fantástico de todos los tiempos. Entonces, cada desafío, cada problema que surgía, un endemoniado que aparecía, una multitud que se quedaban sin comida para alimentar a miles, a 15,000, a 10,000, que de pronto se levantaba una tormenta, que de pronto les desafiaban los fariseos. Cada reto y desafío en el caminar con Jesús en esos 3 años era la oportunidad de conocer al Cristo de la gloria. Era la oportunidad de que ellos vieran su gloria y creyeran en Él. Y en este momento de la tempestad, eso fue lo que pasó. ¿Qué hombre es este?
que el viento y el mar le obedecen. Y más adelante, cuando Jesús caminó sobre las aguas, dijeron: definitivamente tú eres el Hijo de Dios. Y se postraron y le adoraron. O sea, hermanos, gloria a Dios por los problemas, las tormentas, los desafíos. De eso se trata. Si todo fuera fácil, no conoceríamos a Jesús. Pero vamos caminando con Jesús y aparece una enfermedad, aparece un jefe endemoniado, aparece un cuñado incrédulo, aparece un mes que no hay para pagar la factura, aparecen todas esas cosas donde tú dices: ¿qué hacemos, Señor? Despierta, sálvanos que perecemos. Y se levanta Jesucristo y dice: calma, enmudece y reprende. Y vemos su gloria, aleluya, para que creamos en Él. Oh, bendito sea Dios. ¿Te has dado cuenta de los nombres que el Señor le puso? Jesús, que significa Salvador. Emmanuel, Dios con nosotros. Dice en Isaías, dice en el capítulo 7 de Isaías, verso 14: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Isaías 9:6: porque un niño nos es nacido. Aleluya. Un hijo nos es dado. Nos fue dado. El Padre nos lo dio. Nos dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre seamos salvos, para que en ese nombre tengamos vida eterna y paz. Es el don inefable. Un hijo nos es dado. Dile al que está a tu lado: qué rico que eres. Oh, gloria a Dios. Nos nació, lo entregó, nos es dado un hijo. Y será, dice, el principado sobre su hombro. Y se llamará admirable, consejero, Dios fuerte y Padre eterno, príncipe de paz. Aleluya, aleluya. Entonces, hermanos, en medio de la noche más oscura, de tus situaciones más difíciles, en medio de las noches de los tiempos del fin, tenemos a Jesucristo, que es la luz del mundo. En medio de la tormenta, al príncipe de paz. Tenemos paternidad, un Padre eterno para siempre. Tenemos Padre, tenemos paternidad en Jesucristo. Bendito sea tu nombre. Tenemos un Dios que no es cualquier Dios, es un Dios poderoso. El Gibor, como hemos cantado, el Dios poderoso. ¿Qué gobierno? En nuestra vida hay un gobierno. Ya no estamos bajo el gobierno del faraón, del príncipe de las tinieblas. Estamos bajo el gobierno del reino de Dios, que es el gobierno de la paz. Oh, gracias, Jesús. Qué ricos que somos, hermanos. Nos ha sido dado este Cristo. Va con nosotros en la barca. Está con nosotros todos los días. Emmanuel, Dios con nosotros. Alguien lo describió así: que había un hombre que amaba mucho a las hormigas. Y entonces, sí, era, no sé cómo se llama, el amante de las hormigas. Ornitólogo, no lo sé. Hormigotólogo. Era amante de las hormigas. Entonces, había un hormiguero. Pero el campesino, que todo lo contrario, las hormigas para él eran un incordio y una molestia. El campesino estaba arando su campo, haciendo un surco para acá, un surco para allá, un surco para allá, para acá. Y entonces el amante de las hormigas dice: en la vuelta siguiente va a destruir el hormiguero. Entonces comenzó a gritarle a las hormigas: hormigas, salgan de aquí, pronto va a llegar el arado, pronto van a destruir su casa, su hormiguero. ¿Qué creen que pasó? Entonces comenzó con signos.
Las hormigas seguían su trabajo, ajenas completamente. Entonces este hombre dijo, la única forma de comunicarme con las hormigas es hacerme hormiga. Entonces se hizo hormiga y comenzó a decirle a las hormigas que se hicieran una nueva casa, que salieran de allí, porque pronto iba a ser destruido su hormiguero. ¿Están entendiendo? Él nos amó tanto que no se desentendió del ser humano, del mundo rebelde, de tu vida y de mi vida, sino que Él quiso hacerse hormiga. Siendo Dios, quiso hacerse hormiga como tú y yo, para comunicarnos su amor, para comunicarnos su paternidad, para decirnos que viene la condenación del mundo, pero que Él ha venido para buscar y salvar lo que se había perdido, que Él es el Salvador del mundo. Y nos amó tanto, aleluya, que si seguimos con la fábula, la hormiga está dispuesta a morir para salvar a las hormigas. O sea, no solamente viene a comunicárnoslo y se va, sino que dice, yo he venido a poner mi vida por las ovejas perdidas de Israel y por el rebaño que tengo también en todas las naciones. Yo he venido a dar mi vida, nadie me la toma, nadie me la quita. Yo voluntariamente la entrego, ese mandamiento recibí de mi Padre. No solamente se humilla, se hace hombre como nosotros, sino que está dispuesto a morir, a sufrir, a cargar nuestro pecado. Sin embargo, te quiero decir, y esto es una buena noticia, que nos recuerda el Señor, que nuestro Dios no es un Dios hormiga. Mi Cristo y tu Cristo se hizo hombre, pero no es hombre. Es mucho más que un hombre. Él es Dios, eterno, infinito, ilimitado, poderoso. No es un Dios más grande. No es más grande la tormenta, la tempestad o cualquier situación crítica que Él. Él es más grande que todas las cosas. Y Él está cuidando de cada uno de nosotros. Está cuidando de nuestra vida. Aleluya. Entonces los discípulos hicieron algo. Y es que le despertaron. Jesús, su nombre es Salvador. Sálvanos, Señor, que perecemos. Y dice que Él estaba en la popa y Él se despierta y se levanta. Y va a la proa y le habla a ese viento y a esa tormenta. Y se hace instantáneo grande bonanza. Los discípulos caen rendidos a sus pies. ¿Qué hombre es este? ¿Puede decirlo conmigo? ¿Qué hombre es este? Hermanos, no le demos descanso. Quiero leerte, no hace falta que lo busques, pero lo que dice en Isaías 62, 6 y 7: sobre tus murallas, oh Jerusalén, he puesto centinelas en todo el día y en toda la noche. Jamás callarán los que hacéis que el Señor recuerde. No os deis descanso, ni le concedáis descanso hasta que la restablezca, hasta que haga de Jerusalén una alabanza en la tierra. Estamos en días que no le podemos dar a Jesús descanso. No podemos dejar simplemente que Él esté en la popa. No podemos dejar que simplemente su presencia esté como en modo descanso, como ahí está Él. No. Levántate, Jesús. Sálvanos, Jesús. Ponte a la cabeza de la iglesia. Ponte a la cabeza de este barco que es mi vida. Ponte a la cabeza de mi familia. No en la popa, ponte a la proa. Si se levanta la enfermedad, levántate tú, Jesús. Si se levanta la persecución, levántate tú, Jesús. Tú eres más grande que la tormenta. Tú eres más grande que cualquier dificultad. Ponte, Jesús, al volante de mi vida, al timón de este barco. Y Él feliz, Él se complace, nos ha dicho 2 veces hoy el Señor, se complace en tener misericordia. Yo soy, no temáis. No me he ido, sigo con mi iglesia.
Y yo la estoy cuidando y yo la estoy edificando. Puedes darle un aplauso a Él. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Hoy el Señor quiere que compartamos el asombro de los discípulos. ¿Qué hombre es este? No es ningún hombre, uno más, un hombre. Es el hombre. Cuando Pilatos lo presentó, dijo: he ahí el hombre, ecce homo. He ahí el hombre, con mayúsculas.